Una vida milagrosa. Capítulo 10. La fuerza de la fe. Los oídos sordos son abiertos y la duda es destruida. Al principio de nuestro ministerio, una noche hablé en una iglesia y más tarde le ofrecí a la gente que se acercara para recibir oración. Una de las personas que se acercaron aquella noche fue la secretaria de la iglesia. Ella no había podido escuchar con su oído derecho durante más de 20 años y sintió que el Señor estaba llamándola a pedir oración esa noche. Ella me informó que varias veces habían orado por su oído sordo, pero nada había sucedido. Cuando alguien me dice algo así antes de orar por ellos, eso siempre me decepciona, porque sé que no estamos peleando contra la enfermedad, sino también posiblemente con la incredulidad que puede entrar fácilmente después de varios años de oraciones no respondidas. Para empeorar las cosas, esta era una iglesia evangélica cuyo pastor creía en la sanidad y oraba activamente por los enfermos, de manera que si ella iba a ser sanada después de la oración, este era el tipo de lugar en el que ya habría sucedido. Ella salió sin cambios en su oído después de que oramos. Yo continué orando por la gente que se había acercado. La mañana siguiente el pastor me llamó a mi casa y me dijo emocionado que la secretaria acababa de llamarlo y que le dijo que podía escuchar con su oído malo. Le pregunté si podía darme su número para llamarla y ver qué decía, ya que este era el primer oído sordo que yo veía ser sanado. Cuando la llamé le pregunté qué había sucedido exactamente después de que oré por ella, y ella dijo sin rodeos: no sucedió nada después de que usted oró por mí. Pero cuando me fui a dormir le dije al Señor: no me importa cuántas veces hayan orado por mí y no haya habido cambio. No me voy a decepcionar esta vez ni a dudar de mi sanidad, porque creo completamente que tú has escuchado cada una de esas oraciones y tú eres mi sanador. Entonces se despertó en la mañana y se dio cuenta de que podía oír con ese oído. Yo reflexioné y oré al respecto durante varios días y finalmente llegué a algunas conclusiones. Muchas veces había visto que oraba por alguien y la sanidad no venía sino hasta más tarde, pero sabía que este caso era diferente de alguna manera. Lo que el Señor me mostró fue lo mismo que la mujer me señaló. Su sanidad en realidad no tuvo nada que ver con mi oración. En realidad fue su fe lo que activó la sanidad. Yo tuve que ser honesto conmigo mismo y concluí que cuando oré por ella, mi fe cayó después de que ella me hablara del trasfondo y sentí que las posibilidades no eran favorables. La Biblia dice en Hebreos 11:1: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y eso definitivamente no describía cómo me sentía cuando oré por ella. Esto me hizo realmente observar la importancia de la fe, no solamente para quien recibe la oración, sino también para quien está orando. Tuve que ver las repercusiones de esto en mi propia vida también, y no solo en la esfera del ministerio. Elegí utilizar la lección como una herramienta de aprendizaje y comencé a orar por una revelación de fe. También decidí que si Dios había abierto su oído sordo, Él lo haría otra vez. Aproximadamente 2 meses después, vi que Dios abrió un oído completamente sordo, instantánea y perfectamente. Durante los siguientes 2 años, mantuve un registro de cada vez que vi que el Señor abrió un oído sordo, incluso si solamente había estado parcialmente sordo, y cuando llegué a 50 decidí dejar de contar. Debido a que la secretaria eligió creer las promesas de Dios y continuar pensando de manera positiva y sin dudar, incluso cuando parecía que nada estaba cambiando, ella fue sanada. Y el hecho de que fuera sanada elevó mi fe para que pudiera creer que eso podría suceder de nuevo, y el ciclo de fe continuó repitiéndose. Así es como funciona la fe y continuará expandiéndose y creciendo si le damos la oportunidad. La fe es un arma poderosa. ¿Recuerda a nuestro héroe David? Cuando David corrió hacia Goliat aquel día en el campo de batalla, él no pudo haberlo hecho sin el arma de la fe. Seamos realistas. Un guerrero experimentado contra un chiquillo es tan extraño como puede imaginárselo. Pero la Biblia dice claramente que David no solamente eligió pelear contra Goliat, sino que también corrió hacia él cuando llegó el momento.
Para aquellos que observaban, esa aparecía como una misión suicida, pero David no lo veía así. Él dio la razón de su confianza en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37. Había peleado con leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre. En el versículo 37 dijo: El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. La fe de David en la liberación de Dios estaba basada en la fidelidad de lo que Dios había hecho en el pasado y en las promesas de la ayuda de Dios en las Escrituras. Nosotros necesitamos ser como David y creer que tal como Dios nos ha ayudado y nosotros y a los demás en el pasado, Él lo hará de nuevo. Pero Dios nunca me ha ayudado en el pasado, dirá. Bien, aunque alguien piense que esto es verdad, tenemos la Biblia que muestra que Dios envió a Jesús a morir por nosotros. De acuerdo con Romanos 5:8, Él lo hizo mientras todavía éramos pecadores y no sabíamos quién era Él. El acto de sacrificio fue lo más grande que Él ha hecho por todos, ya que esto tiene la habilidad de afectar nuestra eternidad. Una de las armas sobrenaturales que Dios nos da para pelear es el arma de la fe. Y lo grandioso de esa arma es que puede ser contagiosa. Cuando David tuvo la fe para pelear con Goliat y ganó, eso provocó que todo el ejército israelita se diera cuenta de que podía vencer a los filisteos y lo hicieron. Cuando la secretaria de la iglesia tuvo la fe para creer que Dios sanaría su oído sordo, su testimonio causó que muchas otras personas fueran sanadas de oídos sordos durante los años siguientes, y todavía no ha parado. Esto es a lo que se refiere Apocalipsis 19:10 cuando dice que el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Lo que Jesús hace por uno es una profecía de lo que Él hará por otro, y eso es lo que hace que la fe de la gente se eleve cuando escuchan los testimonios. También es la razón de que si una persona ve al Señor llevar a cabo una cosa específica en su vida, ella puede orar con una fe fuerte de que Dios lo hará por alguien que tenga el mismo problema. Así funciona. Cuando hemos visto que Dios nos ha ayudado a vencer en cierta área, nosotros recibimos poder en esa misma área. Por ello, después de ver al Señor sanar o ayudar a una persona con alguna dificultad, yo comienzo a llamar al frente a quienes estén batallando con el mismo problema, de manera que la primera persona a quien le ayudé a orar pueda orar por ellos, ya que su fe normalmente ha despegado en ese momento. No puedo recordar todas las veces en que hemos visto al Señor llevar a cabo milagros asombrosos cuando hacemos eso en una reunión, pero a continuación tenemos algunos de ellos que prueban el punto. Una noche mientras ministraba en Michigan, oré por una mujer que parecía tener alrededor de 30 años de edad. Ella había nacido con los tobillos torcidos y pies planos. Cuando oré pude sentir que sus tobillos giraron y se enderezaron instantáneamente bajo mis manos. Y a los 10 minutos sus tobillos estaban perfectos. Pregunté si alguien más tenía los tobillos torcidos y pies planos, y se acercó una mujer con pie plano. La primera mujer entonces oró por ella, y a los 10 minutos la segunda mujer también recibió arcos perfectos en sus pies. 2 noches después me encontraba ministrando en una iglesia de Canadá. Le comuniqué a la audiencia lo que habíamos visto días antes en Michigan. Entonces pregunté si alguien en ese lugar tenía los tobillos torcidos, y una madre llevó al frente a su hijo de 10 años, quien también había nacido con tobillos torcidos y pie plano. Me arrodillé frente a él y comencé a orar, pero antes de siquiera tocar sus tobillos, evidentemente torcidos, estos se enderezaron y él fue inmediatamente sanado. Su madre comenzó a gritar histéricamente al verlo y la gente tuvo que apartarla para que se tranquilizara. Resultó que ella acababa de aceptar a Jesús en su corazón 2 semanas atrás, y esa era la segunda vez que asistía a la iglesia, lo cual la estremeció. Entonces anuncié si había alguien más con los tobillos torcidos y pie plano. Otra joven se acercó y le dije a este niño de 10 años, quien acababa de ser sanado, que orara por ella. Después de orar, ella se levantó y de pronto salió corriendo de la iglesia para sorpresa de todos.
Minutos después regresó sosteniendo un pedazo de cartulina anaranjada y mostrándosela a todos. Cuando llegó hacia mí y pude verlo, no tuve más remedio que reírme. Ella había salido y caminado en la nieve con solamente sus calcetines, y cuando regresó encontró este pedazo de papel, se paró encima para ver la impresión que sus pies hacían ahora. Para su dicha solo estaba su talón y la parte frontal del pie impresos perfectamente en el papel, mostrándole así a todos que ya no tenía pie plano. Desde huesos torcidos siendo enderezados, a espaldas dañadas siendo sanadas, a adicciones y depresión desapareciendo, lo hemos visto suceder cuando las personas sanadas y liberadas oran por otros. Esta es la fe en funcionamiento. Por favor, recuerde que la gente que ora en ese momento son personas normales del público y no son obreros de la iglesia. Este es realmente el plan supremo de Dios y es espléndido diseño de la manera en que debe funcionar la iglesia. Eso debió ser lo que Jesús quiso decir en Juan capítulo 4 versículo 12 al decir: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. En caso de que no lo haya comprendido, permítame repetirlo. Jesús dijo que quien tuviera fe en él haría lo que él hizo, e incluso cosas mayores. ¿No es eso increíble? La verdadera pregunta es: ¿lo creemos? La importancia de la fe. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús, encontramos aproximadamente 35 milagros específicos registrados, pero el apóstol Juan, quien estaba con él, dice que él hizo muchas otras cosas que ni siquiera se escribieron. Juan capítulo 21, versículo 24 al 25. De esos 35 milagros, existen alrededor de 18 veces en que él oró por una persona o personas para que fueran sanadas, sin contar la gente que resucitó de los muertos o que fue sanada entre las multitudes. 6 de esas 18 veces él le atribuye la causa por la que fueron sanados directamente a la fe de la persona, de manera que a un tercio de la gente que fue sanada, Jesús les dijo que su fe los había sanado. Esto nos dice que en muchos casos Dios espera que las personas tengan fe para que sus oraciones sean respondidas. De hecho, la Biblia dice algo muy interesante en Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6, acerca del tiempo en que Jesús intentó ministrar en su ciudad natal. Dice: en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Les sorprende que la Biblia diga que Jesús no pudo hacer milagros ahí? A mí me sorprendió, hasta que el Señor me lo explicó en una manera que pude comprender. Esta fue la analogía que me dio. Digamos que una persona que no conocemos se acerca a nosotros en la calle y nos dice que nos dará $1.000.000, y más tarde hace un cheque por $1.000.000 y nos lo entrega. Digamos también que en el ejemplo el cheque es bueno. ¿Cuántas personas realmente aceptarían el cheque o intentarían depositarlo en su cuenta corriente? O digamos que alguien que conocemos nos dice esto, pero pensábamos conocer a la persona suficientemente bien como para saber que el cheque no tiene valor, porque sabemos que ella no tiene dinero. La persona podría intentar demasiado ya que desea bendecirnos, pero si no tomamos el cheque, no nos puede dar el dinero. Esto sucedió a Jesús en su ciudad natal. Debido a que había crecido ahí, la gente pensó que lo conocía. Cuando él afirmó ser el Cristo, ellos simplemente no pudieron creerlo y se negaron a tomar de él lo que estaba disponible. El cheque estaba ahí y era bueno, pero ellos no desearon llevarlo al banco. Nuestra fe en Dios es como la mano que se estira para tomar el cheque. Si esa mano no se estira, no podemos conectarnos con las sanidades, el amor, el poder, el perdón y la misericordia, y con otras bendiciones que nos están esperando. Entonces la fe es muy importante y necesitamos averiguar cómo obtenerla. La Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En el contexto del capítulo,
Esto se refiere a escuchar el mensaje predicado de salvación, pero muchos creen que esto se refiere a escuchar cualquier predicación bíblica. En Lucas 17, los discípulos le pidieron a Jesús: aumenta nuestra fe. Y él les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle al árbol que se desarraigara y se plantara en el mar, y éste los obedecería. Una semilla de mostaza es pequeña, así que Jesús obviamente les estaba diciendo que no se necesitaba mucha fe para hacer el trabajo. Una vez el Señor me dio un sueño bastante simple que me mostró exactamente esto. En el sueño yo me encontraba solo en la sala de estar de una casa enorme y de pronto un león entraba en la habitación y caminaba de un lado a otro frente a mí, en una manera muy amenazadora. Yo sabía que no podía huir de él, así que simplemente me congelé de espaldas al muro. Más leones comenzaron a entrar en la habitación y yo sabía que estaban a punto de atacarme. Finalmente uno de ellos entró corriendo del otro lado de la habitación y brincó, abalanzándose sobre mí. Yo me percaté de que solamente había un mosquitero recargado sobre el muro junto a mí, y lo sostuve como un escudo para protegerme. Para mi asombro, el gran león rebotó con la delgadísima pantalla como si fuera un trampolín. Una y otra vez, los leones tomaron turnos para intentar abalanzarse sobre mí, pero cada vez rebotaban en esta débil pantalla que comenzaba a doblarse, pero que nunca se rompió. En Efesios 6 nos dice que tomemos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar las flechas encendidas del maligno. Dios me estaba mostrando que en ese momento de mi vida mi fe era tan delgada y tan fina que yo podía ver a través de ella, pero todavía era lo suficientemente fuerte como para protegerme del enemigo. La duda es destruida. La duda, algunas veces descrita como incredulidad, es la quinta y última táctica del enemigo de la que hablaremos ya, que es exactamente lo contrario a la fe. Desde el jardín del Edén, el enemigo ha estado plantando semillas de duda para intentar confundir a la humanidad, y ha sido una treta que le ha dado éxito, de manera que podemos ver por qué el Señor nos dio el arma sobrenatural de la fe con el fin de destruir la duda. La Biblia habla en Santiago 1, 6 al 7 acerca de los efectos de la duda. Cuando una persona ora o le pide algo al Señor, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Así como leímos en Lucas 17, Jesús les hace saber a sus discípulos que la fe no es todo el problema, ya que incluso si tuvieran fe como un grano de mostaza, tendrían la habilidad de llevar montañas y árboles al mar. Él dice claramente que el problema es su incredulidad, su duda. Permítame compartirle un testimonio que lo comprueba. Me invitaron a hablar en una iglesia a la que nunca había asistido, pero cuyo pastor les había dicho que mi testimonio sería un cambio para ellos, ya que no estaban acostumbrados a ver sanidades o a que el Señor se moviera en milagros y cosas por el estilo. Durante el tiempo de alabanza y adoración, el Señor me dio la palabra de conocimiento de que alguien estaba lidiando con un dolor insoportable en el tobillo derecho. Hasta este momento del ministerio, yo nunca había anunciado una palabra de conocimiento hasta haber terminado de predicar en el tiempo de orar por la gente. Era claro que el Señor deseaba que lo hiciera en ese momento. De manera que cuando me invitaron a subir al púlpito, pregunté quién tenía un dolor horrible en su tobillo derecho. Una mujer que se encontraba cerca del podio se levantó inmediatamente y caminó cojeando por el pasillo diciendo que era ella. Dijo que el dolor era tan fuerte que no podía apoyarse y estaba pensando que no se quedaría el resto del servicio. Le dije que el Señor deseaba sanarla y solamente extendí mi mano y oré por ella desde el podio. Me pregunté cómo se sentía ahora y ella dijo que el dolor se había ido completamente de su tobillo, pero la espalda todavía le dolía. Esa respuesta me tomó por sorpresa, pero decidí que solo oraría rápidamente por su espalda para poder comenzar a predicar. Oré desde el podio como lo hice la primera vez y le pregunté cómo se sentía ahora y ella gritó: «No siento ningún cambio». Ya que estaba tan cerca, decidí bajar del estrado e ir a imponerle manos.
Cuando oré la segunda vez después de hacerlo, le pregunté cómo se sentía su espalda. Una vez más gritó fuertemente: no siento ningún cambio. El ciclo se repitió una vez más y pude ver que los congregantes comenzaron a incomodarse y que por alguna razón la espalda de la mujer no estaba siendo sanada en ese momento. Desesperado, oré una vez más, pero esta vez le pedí al Señor que simplemente la noqueara para que yo pudiera continuar. El poder de Dios golpeó a la mujer y ella cayó al suelo, golpeada por el Espíritu, como dicen. Regresé al podio y comencé a predicar. La mujer no se levantó ni se movió durante por lo menos 20 minutos. Cuando lo hizo, discretamente regresó a su asiento. Más tarde terminé platicando con la mujer largo rato y descubrí que había recibido cirugías en su espalda varias veces y que ella había orado muchas veces a Dios para que sanara su espalda. Al no ser sanada, ella dudó si realmente era su voluntad sanarla. La voluntad de Dios. Yo pasé los siguientes días orando por esta mujer y su situación, ya que me confundió el hecho de que su tobillo fuera sanado, pero su espalda no. El hecho comenzó a revelarme algunas cosas. En primer lugar, cuando él me dio la palabra de conocimiento para el tobillo, esto hizo que su fe se levantara a tal punto que ella recibió sanidad fácilmente. Así que sabemos que en ese momento ella por lo menos tenía fe en Dios del tamaño de un grano de mostaza y que el poder sanador de Dios estaba ahí para sanar. Pero debido a las oraciones por su espalda que no habían sido respondidas en el pasado, ella dudó o tuvo incredulidad de que Dios estuviera dispuesto a sanarla, de manera que no podía recibirla. El cheque estaba ahí y era bueno, pero ella no tuvo fuerza para llevarlo al banco y depositarlo. Cuando usted o yo estemos orando por algo, necesitamos tener firme en nuestra mente cuál es la voluntad de Dios en general al respecto, antes de que podamos orar y no tener duda o incredulidad que obstaculice nuestras oraciones. Lamentablemente ha habido una mala enseñanza y teología incorrecta durante los años, que el enemigo ha utilizado para plantar semillas de duda y engañar a la gente. Por ejemplo, veamos el tema de la sanidad, como en nuestro ejemplo de la mujer. Yo no pretendo ser un experto de la Biblia, pero la he leído varias veces y no puedo encontrar una sola vez que Jesús haya rechazado a alguna persona que se acercara a él por sanidad, ni dijo que no era la voluntad de Dios sanar a la gente. De hecho, él dijo justo lo contrario. Él también dijo que solamente hacía lo que veía al Padre llevar a cabo y solamente decía lo que escuchaba decir al Padre. Juan capítulo 5, versículo 19, Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Si necesita algún tipo de sanidad en su cuerpo, usted necesita afirmar esa cuestión en su cabeza y en su corazón antes de orar. Entonces entréguesela a Dios confiando en su método y en su tiempo. Si tiene alguna otra necesidad, lo mismo procede. Solamente escuche lo que el segundo versículo de tercera de Juan acerca de cómo Dios bendice cada parte de nuestra vida dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Cualquiera que sea su necesidad, encuentre puntos en la Biblia que hablen al respecto y después sujétese a esas promesas para que su fe crezca y la duda sea destruida. Yo sé que algunas veces no es tan fácil como suena, pero Dios nunca dijo que la vida sería fácil. Él dijo que en este mundo tendríamos problemas y tribulaciones, pero que nos animáramos porque Él ha vencido al mundo y destruido la obra del enemigo. Juan 16:33 y 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Pero también debemos recordar que en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9 nos dice que necesitamos resistir activamente al diablo. Nos encontramos en el equipo ganador, pero aún así tenemos que pelear. En el capítulo 5 leyó acerca de cómo luché durante años con la duda con respecto a nuestras finanzas. Me tomó mucho tiempo y tuve que derribar completamente las cosas de las que dependía para obtener seguridad, antes de poder llegar a un lugar en que supe que realmente podía contar con que el Señor proveería financieramente para nuestra familia. Sus promesas de la Biblia acerca de que Él cuida de nuestras necesidades y que nos bendice estaban plantadas en mi mente, pero la duda continuaba evitando que esas semillas se plantaran profundamente en mi corazón.
estuvieron tan inactivas durante años y el enemigo pudo atacar. Eso no tiene que ser del mismo modo para usted. Cualquiera que sea su necesidad, encuentre promesas en la Biblia que hablen al respecto y elija creer hoy que las promesas de Dios son más que sus circunstancias. Permita que su fe crezca para que la duda sea destruida y aquellas promesas puedan germinar en su corazón. No puedo contar las veces en que he tenido el placer de orar por gente que ya ha decidido y creído en su mente y en su corazón que cuando reciban oración, Dios se va a encargar de su problema y cuando oramos por ello, Él lo hace. Y cuando oramos por ellos, Él lo hace. Lo gracioso es que mi oración no tuvo nada que ver con el hecho de que ellos obtuvieran lo que necesitaban en esos casos. Fueron ellos quienes utilizaron el arma poderosa de la fe y mi oración solamente fue el punto de contacto.